Bueno, Alesia, has conseguido una cosa rarísima, y es que tu libro tenga 3 compradores. Eso no es fácil, ¿eh? Además, como ves, y no estaba preparado. Muchas gracias. No. Bueno, vamos a la cuestión de... Yo hago una pregunta y ahora cada uno que pregunte. El título cancelación a mí me interesó porque lo que estamos viviendo en todas las universidades de Occidente, a España ha llegado, pero como siempre, cuando llega tarde, llega con una fuerza también tremenda, que es una fórmula de censura y autocensura absolutamente ideológica, que lleva a condenar exactamente en los términos de lo que fue la Revolución Cultural China, a Mozart, porque era blanco, a Bach, porque era occidental, Platón, porque también era occidental, y en cambio pues hay que estudiar los bongos, la chalaparta y cualquier, cualquier cultura vagamente bantú. Pero esto ha venido de las universidades de élite norteamericanas, que yo creo que viene de la infección intelectual de leer a Derrida. De hecho, Judith Butler es la prueba de que leer a Derrida es muy malo para la cabeza, porque a un tonto lo vuelve muy tonto. Pero lo deconstruye. Pero la maquinaria censora es algo que no se ha vivido nunca en Occidente, nunca. Porque además es una cosa que se va ampliando en sus ámbitos censores y abarca a la vida privada, a la vida pública, a la vida sexual, a la historia, juzgar la historia con criterios presentes, etc. Ahora los museos. Ahora los museos. Este pijiprogre que tenemos, el Urtasun, como es analfabeto, el otro dice, España tiene que volver las cosas... Pero vamos a ver, primero, soy imbécil, si lo único que queda es un regalo, ya siendo independiente de un país hispanoamericano, a la corona de España por haber evitado una guerra. Eso es todo lo que hay. Todo lo demás es nuestro. No sabe nada. Ahí están los museos entrando a ello. Es un imbécil. Pero esto lo copia de los británicos. Y los británicos de los norteamericanos. O sea, ¿cuándo crees que empieza esta cultura que se llama de la cancelación? Yo creo que la cultura de la cancelación lleva décadas sucediendo. De hecho, antes el libro se llamaba Sapere Aude, pero mi editor, con muy buen criterio, me dijo... Atrévete a saber. Atrévete a saber, ¿no? Me dijo que nadie sabía latín y que teníamos que poner otro nombre, y entonces él propuso y yo acepté cancelación. Pero yo digo que lleva décadas porque realmente yo creo que llevamos autoboicoteándonos y cancelándonos muchísimo tiempo. Tú no puedes nombrar la palabra capitalismo. Yo, mi tesis doctoral tenía un título que se llamaba Hacia el capitalismo humanista, la globalización de los principios de la Unión Europea, y me pidieron, por favor, además mis directores, mis tutores, que no pusiese la palabra capitalismo. Siempre hay un concepto de vamos a peor. Es mentira, el mundo no va a peor. Todos los parámetros importantes, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el analfabetismo, todos estos parámetros van a mejor. La calidad del aire, la calidad de los alimentos, la calidad de vida cotidiana. Pero nosotros nos hemos autocancelado como sociedad occidental, y yo reivindico una autoestima occidental por los clásicos, pero también porque somos la zona del mundo donde se respetan más los derechos y las libertades. Por lo tanto, yo no me avergüenzo de ser occidental, ni muchísimo menos, y además si viajas un poquito te das cuenta que es donde vivimos mejor. Esta cancelación yo creo que es un derivado del marxismo cultural. Sin duda. Y creo que se ha impuesto este sentimiento de culpa, este sentimiento de no, nosotros en realidad somos culpables como cultura occidental, como sociedad occidental, racistas, imperialistas, por lo tanto, expoliadores. Urtasun, que debió empezar a expoliar en su familia, porque este es el clásico pijo progre, niño rico, analfabeto funcional, pero que lee y sigue a la mujer de AMLO, que es otro prodigio intelectual. Por lo tanto, yo creo que la cancelación lleva gestándose muchísimos años, diría décadas, y nosotros simplemente, pues hemos aceptado. Yo creo que muchísimas veces por evitar conflictos con los amigos o con la familia. Yo he estudiado en el Liceo Italiano, que es un oasis de cultura, pero ahí también a veces teníamos este miedo. Es un oasis de nivel intelectual,
pero Sí, dijo claro. progre, Y- y- donde lo hay. absolutamente. Y un nido de anarquistas. Y de poemitas. Claro, la mitad vienen de allí, Sí, sin lo sé. terminar casi Sí, todos. ¿eh? Sí, pero aprendíamos a respetarnos unos a otros. Por lo tanto, yo defiendo mucho mi liceo porque creo que nos enseñaba a convivir y el libro va un poco de eso, de tender puentes en una sociedad polarizada. Hay una última cuestión a propósito de eso. La escuela italiana, que se concibió como una fábrica nacional, con los problemas, sobre todo en el sur que hubo, etcétera, pero esa idea, y el maestro, esas películas neorrealistas del maestro y tal, que me encantaban, era igual que España. La idea de que la educación primaria tenía que ser de calidad, el maestro era un ser quizá no muy bien pagado, tampoco de hambre, pero que el pueblo respetaba al nivel del cura, y esa sensación de autoridad era reforzada en la casa, porque vamos, como el padre se enterase de que el maestro o la maestra, porque además ya estábamos entonces en términos de igualdad, ahora hay muchas más maestras que maestros, bueno, es que la bofetada te la daba el padre. O sea, A mí me han caído unas cuantas porque era muy rebelde, pero me las daba el maestro y el padre también. Bueno, a ver. Sí, hablábamos anteriormente de la instalación de la mentira, ¿no? Y es verdad que abordas en el libro muchas cuestiones que se pueden aplicar a la actualidad que estamos contando hoy mismo, por ejemplo, después de la aprobación de la ley de amnistía, de cómo la sociedad asume ese marketing y ese relato que hace el político a partir de una mentira, ¿no? ¿Cómo se combate? Hoy, por ejemplo, hablamos en Libertad Digital de un estudio que se ha realizado en Estados Unidos, que la teoría de Piketty, ¿no?, de la cuestión económica, ¿no?, viene absolutamente desmentida, ¿no? ¿Cómo se combate esa mentira que se instala en la sociedad y que se instala en la universidad? Bueno, yo creo que hay que estudiar la historia reciente. A mí lo que está pasando ahora mismo en España me recuerda muchísimo a cuando Berlusconi hacía leyes ad hominem para salvarse a sí mismo. Allí le toghe eran orosse, las togas eran comunistas, eran rojas. Aquí las togas son fachas. Pero realmente, si observamos lo que pasó en Italia en los años de Berlusconi, vemos como un dirigente con mucho poder intenta saltarse los pesos y contrapesos para salvarse a sí mismo. Realmente lo que está pasando aquí es lo mismo. Si convences a una parte de la sociedad, porque realmente hay una parte de la sociedad que quiere creer eso. Es una religión al final. Yo abro el libro con una frase de Teócrito que dice: los hombres libres tienen ideas, los sumisos ideologías. Las ideologías sirvieron porque en los finales del siglo XIX, en el siglo XX, teníamos que dirigir las masas, los movimientos, pero realmente yo creo que nosotros hemos llegado a un nivel de madurez social para desterrar de alguna manera la ideología. Yo entiendo que políticamente sea lo más efectivo, pero la economía yo creo que debería estar separada de la ideología, porque ya sabemos el sistema que funciona y el que no. Dejemos de discutir. Pero posiblemente la mayor revolución ideológica se está produciendo ahora en Argentina, buscando los hechos. Ayer leí el informe, empieza a bajar la inflación, calculan que si pasan el verano, Argentina, que ya ha evitado la hiperinflación, va a empezar a crecer. Claro, que Argentina empiece a crecer desde tan bajo va a ser como para comprar casa en Buenos Aires. Pero ha hecho falta convencer a las masas de algo que parece imposible, y sin embargo lo ha hecho Milei, que es que, primero, no hay nada gratis; segundo, no hay pasta, no hay dinero, estamos en la miseria y los niños son analfabetos, y esto no se puede tolerar. Entonces, esta reivindicación de la comunidad nacional, donde hay mucho nacionalismo, patriotismo, ha conseguido calar en muchos jóvenes que a lo mejor hace 20 años eran peronistas o comunistas, pero cuando han visto su país y en la vida cotidiana la miseria, estoy convencido de que si pudieran votar a María Corina Machado en Venezuela, la votarían también, igual que a Milei en Argentina. Yo detecto un cambio en la universidad desde hace unos años. Ya soy profesora hace varios años, soy profesora de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, y yo he detectado un cambio en los jóvenes desde hace más o menos unos 4 o 5 años. Yo veo, antes había, digamos así, un pensamiento único, muy gramsciano, muy de Antonio Gramsci, y en cambio ahora en los últimos años hay un hartazgo, y el libro viene un poco de ese hartazgo. Ya no podemos regirnos por estos dogmas, porque son falacias. Claro, lo que es impresionante es que efectivamente hablabas de religión y tiene mucho más de fe, de secta,
que de bueno, pues que de pensamiento racional. El de lo que apocalipsis climático, la religión climática, como se le ha llamado, que es una religión. Dice, y si no crees, es que niegas la existencia del bien y del mal. Bueno, el discurso queer, lo Totalmente. mismo. Pero lo que me sorprende es cómo ha podido prender justamente la paradoja de que en países occidentales con el mayor nivel de desarrollo y educación, en Estados Unidos, en la prensa, digamos, progresista entre comillas, pero bueno, prensa seria, como ha sido incluso el Washington Post, cómo ha calado en todas las redacciones, cómo ha calado, y bueno, por supuesto, la empresa, los empresarios oportunistas. Empresarios, como dice Milei, los empresarios prebendarios. Asumiendo y financiando todos estos lobbies, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que, desde el punto de vista más de pensamiento, la paradoja de que justamente cale en países y en grupos y en sectores de más alto nivel. Yo creo que algo tiene que ver la cultura cristiana. Si nos fijamos en los ritos que ellos asumen, arrodillarse en un estadio de fútbol, pedir perdón, un perdón que nunca recibes, todos estos ritos vienen de la cultura católica y cristiana, pero ellos les han dado la vuelta. Lo que pasa es que tienen mártires, George Floyd, tienen sus grandes Biblias, Judith Butler, John Money, Peter Singer, y al final asumen. Piketty, que es un caso de profeta destronado. Pero vamos. Y Derrida, como nombrabas antes. Derrida, yo estudié a Derrida y en mi tesis está, cuando estudiábamos después del 68, lo que era toda casi diríamos la logopedia de Lacan, Derrida, Foucault, etcétera, que obedecía a una liquidación de Occidente. Lo que pasa es que Derrida es el primero que empieza con la liquidación del logos. Y además, por eso es tan importante Derrida, que la pobre Judith Butler no ha entendido absolutamente nada. Son mal digeridos, claro. Sí. Pero en ese caso, todo es el 68. Es decir, lo que han hecho los americanos es coger toda la basura 68ista y darle bien de comer. Y claro, ya han salido robustísimos, lo que eran enclenques en Francia, ¿no? Sí, pero ahí ya en los países nórdicos, sobre todo, también en Reino Unido, yo creo que se están dando cuenta. Entonces hay una rectificación. Yo espero que estemos a tiempo. Yo soy optimista al final en el libro. Yo creo que sigo insistiendo. Francia sí ha tomado, el gobierno francés, medidas ya a nivel institucional, por lo menos, bueno, prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública, y luego en la universidad también el ministro insistía mucho en el peligro que estaba suponiendo también lo ha hecho Milei en Argentina, y además también una cosa que hizo Meloni, se acabó el inglés en ningún documento oficial. Yo doy muchas clases en inglés, de hecho una parte yo la doy en inglés, y a mí, bueno, pues me parece bien, porque los chicos que tienen problemas serios, nuestros jóvenes, yo tengo un espectro bastante amplio porque tengo muchos alumnos todos los cursos, y entonces me voy dando cuenta, y el tema de las pantallas, no leen y no entienden lo que leen. Exactamente. A ver, Tomás. Me estaba acordando de que esta historia de América, Tom Wolfe lo describió muy bien en un cuento que se llamaba Radical Chic, no sé si os acordáis, en el que un grupo de adinerados blancos de la Quinta Avenida recibían a los Black Panthers. Sí, y les servían ellos. Ellos los sentaban a la mesa y eran ellos los que servían. Señor asesino negro, yo le sirvo, perdón por ser blanco. Hay una parte del bueno, casi arrancas con ello, que es retomas una expresión, en mi opinión, muy afortunada de Quintana Paz sobre lo que es el capitalismo moralista, que es algo que siempre nos hemos estado quejando aquí, de que resulta que las grandes compañías son las que están transmitiendo las ideas, el lenguaje puramente socialista. Y además con un comunitarismo exacerbado. Y además censor. En todas la publicidad. La tengo todos los días. No todos los días. Por eso lo saco a colación, porque sé que a ti te pone... Me pone de los nervios. Y ese capitalismo, es decir, hasta ahí se avergüenzan
Pero es bueno, una manera muy hipócrita de avergonzarse, porque tiñen sus logos con los colores arcoíris en el mes del orgullo, en junio, en España, en Italia y tal, pero luego si te vas a Qatar o te vas a otros países, el mismo logo no tiene los colores arcoíris. Entonces, sí, yo hablo del capitalismo moralista, que es una idea del filósofo Quintana Paz, pero también digo que, como dicen los ingleses, go walk, get broke. Se están arruinando todos estos Disney, etcétera. No sé qué empresa sacó una línea de bragas y sujetadores cuando mataron a Floyd y cuando salió el Black Lives Matter, sacaron toda una línea de ropa interior en tonos que iban del marroncito al negro oscuro. En fin, para como defender en los sujetadores y las bragas, defender la raza. No, y la expresión blanqueamiento en algunas importantes empresas también y multinacionales se ha eliminado. De todas formas, tú, Alesia... Ahora, para blanqueamiento, el de Greenpeace al petróleo de Putin, que le ponen el label green y ya no es de Putin y no es petróleo. Lo que nos tienes que explicar, tú en el libro escribes, dices, las aulas universitarias son el lugar más difícil de sembrar un pensamiento independiente. ¿Cómo acabas entonces en la universidad? Porque es la trinchera donde hay que luchar. Es la primera, yo estoy en el frente. Entonces, yo tenía muy claro, a ver, yo soy abogada. No, pero es que os llegan, perdona, es que te llegan ya muchas generaciones ya muy trastornadas, pues yo lo veo, en fin, ahora mismo en el bachillerato, incluso en las escuelas, el lenguaje inclusivo. Yo me acuerdo el baile de fin de curso de mi sobrinita en mi colegio, estaba todo el mundo hablando en lenguaje inclusivo. Perdona, este verano pasado, que hice 7 ensayos de estos de caso los domingos sobre el cambio climático, me puse a mirar en Amazon, no hay un solo libro infantil que no sea de terror climático, para aterrorizar a los niños. Digamos que te llegan ya todos trastocados, con lo cual lo tienes muy complicado. Es que el aprendizaje se ha sustituido por el adoctrinamiento, pero desde la escuela primaria hasta la universidad. Totalmente. El otro día fui al liceo italiano porque tengo un sobrino de 9 años y entonces preguntaban si había padres o tíos, en mi caso, que supiesen de cambio climático. Yo me dedico a eso porque yo soy abogada y trabajo en la empresa familiar y nos dedicamos a la descarbonización de la industria pesada. Y bueno, yo fui y claro, a los niños les habían dicho que si las fábricas eran malas y entonces yo, bueno, pues les hice un discurso positivo sobre las soluciones. No podemos, o sea, me parece aberrante que queramos asustar a nuestras futuras generaciones con 2 mecanismos tremendos, el victimismo y la concienciación, que parece algo bonito, pero realmente es muy perverso. Porque yo político, haga su trabajo. No me venga a decir a mí de una forma inquisitiva cómo tengo que vivir, si tengo una furgoneta diésel, si hago una barbacoa el fin de semana. Está entrando la política dentro de esferas íntimas donde no debería entrar. A ver, Silvia, hay muchas preguntas hoy. Hoy tenemos aquí a Alesia Putin, además es día 8M, buen día yo creo que para que los oyentes opinen sobre esta... Que no se me olvide que tal día como hoy, en el año 2020, hace 4 años, los partidos socialistas y comunistas de España llevaron a la muerte a decenas de miles de mujeres, haciéndolas pasear como si no hubiera coronavirus. Efectivamente. Conviene recordarlo. Pues por cierto, que no sé si Begoña, que estaba en una de las pancartas, la pancarta roja, luego estaba la pancarta morada, de Irene, Labote y tal. Que todos con los guantecitos, ¿os acordáis? No, excepto Yolanda, que desertó. Es que pero yo imagino que hoy Yolanda irá con Javier Hidalgo. Sí, no, ya ha dicho que sí que va. ¿Ah, sí? No, pues Yolanda dijo en su momento que ella nunca iba a las manifestaciones porque es un día que celebraba con su hija y además os acordáis que Yolanda no fue porque el tríptico que ella publicó en su ministerio recomendando a la gente que no fuera y como tenía... No, y además pero este año ha dicho que va. Pues mira, por eso es que la niña vez se ha hecho mayor y ya no tiene que pasarlo muy con mayor, ella. sí. Bueno, pues entre los oyentes no creáis que hay muchos que tengan pensado celebrar esta efeméride de una manera especial, van a tirar de la normalidad. Bueno, pues es que por ahí va la cosa, porque parece que a las feministas se les han vuelto en contra también los elementos. Bueno, y las feministas, porque es que es asombroso cómo han roto el feminismo. O sea, lo de la polarización, que es uno de los argumentos y tal a la que se refiere Alesia, es que cuando dices polarización significa negar que haya una posibilidad, excepto una trinchera. Es decir, no pensar.
sino tomar partido. Es lo que llaman el pensamiento comprometido. Cada vez que alguien habla del compromiso de los intelectuales, significa que acepta la mentira por un compromiso. Ya desde los años 20. Pero vamos, de toda la vida. Y en este caso es lo mismo. Ayer vi un reportaje, estaba grabado, ¿no?, en la Universidad Autónoma de Barcelona, de una profesora que está en contra de toda la ley trans. Entonces había un escrache de unos mamarrachos y mamarrachas, pero violentamente contra ella, y luego como el decanato de esa asquerosa universidad decía que, bueno, ellos defendían lo que decían unos y también lo que decían otros. No, es que otros estaban impidiendo que hablara una. Pero ese decano, esa bandilla de cobardes, que no hay cosa peor, dice, ¿hay cosa más cobarde que las asociaciones de periodistas? Sí, las de rectores universitarios. O sea, esa chica que se enfrentaba se la llevaron y la identificaron después de esa charla. Bueno, pues si parece, escuchamos a los oyentes a la vuelta de la publicidad. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos allá. ¿Qué tienes? ¿Una nota ahí? ¿O es que vas viendo? Es que de vez en cuando hay algunos que nos mandan desde temas musicales hasta toda clase de nombres, pronombres, motes, adverbios, etcétera. Hoy estaban muy participativos sobre el 8M, es lo que les apetece hoy abordar, sobre todo por esta división que plantea el Gobierno entre hombres y mujeres, o más bien entre un enfrentamiento entre hombres y mujeres, y la realidad es que cada vez hay más la sensación de que con las leyes que están aprobando, que están sacando, el Ejecutivo lo que está es desarrollando políticas de mujeres contra hombres y ya no de hombres contra mujeres. Voy a cumplir 67 años. Soy hijo de madre soltera. Presumo de una buena educación. ¿Se imagina toda esta panda de feministas lo que era ser madre soltera en 1957? Hijo único, criado entre mujeres, mi madre y mi abuela. Me he criado bastante bien, me he desarrollado bastante bien y desde luego no soy machista. Lo que tiene que haber es una manifestación ya a favor de los hombres, un día de los hombres, porque resulta que ya sí que se ha conseguido que la mujer supere en derechos a los hombres. Eso no es la igualdad. En la ley de violencia de género ya hay un agravio comparativo. La reforma del artículo 49 para los discapacitados, ahí tampoco se meten los hombres. Hoy no hay nada que celebrar. A mí lo que más me gusta los últimos años es ver cómo se pelean entre sí las feministas. Las malas contra las supermalas. Pues yo voy a celebrarlo trabajando. Es más, mi horario hoy es de 3 hasta las 10 de la noche. Y mañana mi horario es de 10 a 10. Y el domingo trabajo de 10 a 10. Yo trabajando. No voy a hacer nada especial, ni ninguna manifestación, ni nada. Y menos voy a seguirle el rollo a todas estas mujeres que se llaman feministas, que más bien son feminazis, y que solamente defienden a la mujer que ellas creen que tienen que defender. Para ellas, solamente una mujer es la que opina como ellas, la que vive como ellas, la que viste como ellas, o sea, la que sigue todas las directrices que ellas indiquen. Si no sigues esas directrices, ya no eres mujer. Por lo tanto, conmigo que no cuenten. Lo voy a celebrar en mi casita, tan a gusto, porque no quiero juntarme con ciertos individuos. Comeré, me echaré la siesta como siempre y a ver si hace un día y sin que dañe edificios ni a personas inocentes cae un pedrisco, así como nueces, para que todas las podemitas y sociatas se tengan que ir. Mire, aquí en Valladolid están cayendo toda la noche lloviendo y están cayendo unos copos de nieve como si fueran hojas de periódico, que diría mi padre. Oye, qué bien, ¿eh? Sí. La naturaleza se compadece. La Alameda. ¿Cómo hemos llegado a este punto, Alesia? Porque claro, aquí hay un enfrentamiento claro, ¿no?, entre lo que decían las feministas y las feminazis. Bueno, y dentro de las feministas históricas, ¿sí?, que siguen pensando que el problema era histórico. Por cierto, ideológico, hablando de feministas históricas, si os parece, es de ahora mismo. Carmen Calvo dice: no celebramos, recordamos que la violencia existe, los prostíbulos, la ablación del clítoris, los vientres de alquiler, la diferencia salarial. Eso en el PSOE. Claro, que pregunten en el PSOE. Democracia y derechos humanos para las mujeres. Pero bueno, ella efectivamente representa una parte, digamos, más tradicional, más clásica dentro del socialismo, que se opuso a las leyes promulgadas desde el Ministerio de Montero. Nos lo hemos currado nosotros. Sopayasa. El feminismo empieza en España
primero con un cura que se llamaba Castro, con doña Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. Tú no has hecho nada, y tu partido votó en contra del voto femenino en la República. Clara Campoamor sí ha hecho. Pero si le tuvieron que regalar, la aprobó de la tesis, porque se echaba a llorar la familia. A mí me dijeron, es la peor tesis de la historia de todas las universidades andaluzas. Digo, tanto. Vino de Cabra con la familia. De Cabra solo ha salido bien don Juan Valera, pero que cuando había libertad en Europa, un día salió de su casa de Cabra, como cabrense, y se fue a San Petersburgo. Y además lo cuenta en su viaje a Rusia, grandísimo escritor. Fue el bombardeo civil más cruento perpetrado por la República. Mucho peor que el de Guernica, sin comparación. Pero esta hizo una tesis que era tan mala que se negaron a aprobarla. Entonces, al final, el rector se encerró con el claustro, que ha venido toda la familia de Cabra, que es que no la podemos suspender, que es que esto no puede ser. Vamos a aprobar esto, que lo que no es plagio es una chapuza, que esto no hay por dónde cogerlo, no se puede ni leer. Pero pues, o sea, aunque sea un aprobado, pues si es peor que un suspenso, que te den un aprobado raso en una tesis doctoral, es una humillación. Dice, pero al menos un aprobado para que se vuelvan a Cabra. Y así fue. Además creo que fue el 1 de enero, una fecha totalmente... Es imposible. Horrible, pero pues imposible. ni los Reyes... Le da igual. Ni los Reyes. Sí, pero en fin. Carmen Calvo es la que decía, pues yo cuando estaba en Braga hablando con mis alcaldes, ¿te acordáis? Sí. Pero es que ella es así. Una vez estaba yo en el dentista y la había elogiado porque es verdad que consiguió para la exposición de Velázquez traer la vieja cociendo huevos. Oye, eso ya tuvo mérito. Enorme. Recordarás que fuimos a hacer allí el programa, Sevilla, en la exposición maravillosa. Pero es que luego ya cometí el error de que tenía mi teléfono. No porque lo tuviera, sino porque lo usaba. Y entonces un día estaba en el dentista y tenía que entrar al dentista. Entonces me llama para decirme, Federico, porque yo he agradecido mucho, tal, que a pesar de nuestra diferencia ideológica, pues estamos, porque yo cuando te leo digo, hay un hombre de cultura, yo siempre me podré entender contigo. Y el dentista pasa. Yo, es que estoy aquí en el dentista. ¡Ay, qué daño! Pero eso habla bien de ella. Quiero decir que es un buen gesto. Pero al mismo tiempo, ese es un gesto, digamos, de una persona ingenua en una banda organizada de delincuentes. Es decir, Carmen Calvo, posiblemente, en la sección femenina, hubiera hecho un trabajo estupendo. Y a lo mejor en las damas adoratrices también. Pero en el PSOE es un peligro. Ahora, ¿cómo estará el PSOE para que Carmen Calvo sea una referencia moderada y racional? O sea, ¿a qué nivel hemos llegado? O sea, bueno, pues vamos a recordar, Federico, ¿verdad?, el libro. Bueno, y enhorabuena, además. Gracias por vuestro tiempo. Insisto que es un libro no solamente necesario, es además un libro muy esclarecedor y muy fácil de manejar, porque es lo que era un manual de los que hacía Gracián, por ejemplo. Exacto. Es una tradición. Sin tanto calembur. Sin tanto calembur, sí. Bueno, vamos a ver si ha hecho alguna fechoría Sánchez. Bueno, ahora nos iremos a la calle porque ya están manifestándose, así que es el momento de ya empiezan a esta hora. Sí, claro, hombre, por supuesto. Y todo el día van a estar, o sea, bajo la lluvia. Hoy es el día de la mujer trabajadora, hoy es el día de manifestarse. No, la mujer trabajadora estará no trabaja. Estará trabajando. Bueno, claro, o sea, será la mujer, no sé, en fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.